Bienvenidos todos de nuevo al curso de control remoto industrial que estamos realizando en el Departamento de Automática, Robótica y Telecomunicaciones del IES Jaume I en Ontinyent. En el vídeo anterior aprendimos cómo acceder a la red local formada por el iWON y un PLC Omron desde nuestra casa con un ordenador conectado a Internet. Vimos que únicamente era necesario abrir la VPN a través de eCatcher y esto nos daba acceso a los dos dispositivos que formaban la red local. También aprendimos con el programa Sysmac que podíamos conectarnos directamente al PLC y modificar el programa o simplemente interactuar con las variables que lo formaban. También vimos cómo crear un servidor de entradas y salidas FINS para poder desde iWON acceder directamente a las variables que formaban el programa sin tener que abrir el programa Sysmac. En el vídeo de hoy nos planteamos dos objetivos. El primero es instalar el ViewOn en nuestro ordenador. El segundo objetivo es crear una interfaz gráfica con este programa de manera que cuando accedamos al servidor del iWON, en vez de ver la vista clásica que hemos conocido en el anterior vídeo para crear variables o crear servidores de entradas y salidas o cualquier otra configuración necesaria en el iWON, accedamos a una vista gráfica que nos permita interactuar con el programa como si de una SCADA se tratara. Vamos a por el primer objetivo. Para instalar el ViewOn, nos situamos en la carpeta donde descargamos en el vídeo número 2 los programas de la web de iWON y ejecutamos ViewOn Setup. Pulsamos en Next, aceptamos las condiciones, pulsamos en Next, podemos elegir la ubicación donde se realizará la instalación, pulsamos en Next y finalmente en Install. Como veis, la instalación no necesita ninguna aclaración ni comentario y es muy sencilla. Nos aparecerá en el escritorio un icono como este. El objetivo número 1 de este vídeo ya está conseguido. Vamos a por el segundo objetivo. ¿Y qué nos hemos planteado como segundo objetivo de este vídeo? Pues muy fácil. Vamos a crear con el programa ViewOn que acabamos de instalar una interfaz gráfica para interactuar con las variables que tenemos en el iWON, como si de un SCADA se tratara. La guardaremos en la memoria interna del servidor del iWON, de manera que cuando abramos la VPN al iWON mediante eCatcher, podremos seleccionar la vista gráfica o la vista clásica como vimos en el anterior vídeo. Esto nos va a permitir modificar o visualizar nuestro programa del PLC Omron que tenemos conectado a uno de los puertos locales del iWON, pero si tuviéramos otros PLCs, incluso de fabricantes diferentes, podríamos tener un solo SCADA para controlarlos a todos. Empecemos. En primer lugar tenemos la VPN abierta a través del eCatcher, abrimos el programa ViewOn y creamos un proyecto nuevo. Tenemos la opción de registrar el programa, pero lo dejaremos para más tarde. En el nombre de proyecto vamos a poner iWON. En la IP que nos pide es muy importante poner la IP que nos ha asignado eCatcher. Es la IP de la VPN. Los puertos los dejamos como están, el modo FTP también, el timeout también. Y aquí en usuario y contraseña, si queremos, es opcional, podemos poner nuestras credenciales para entrar en el servidor de iWON y no tenerlo que escribir cada vez. Vamos a bajar un poco el refresco a 1 segundo y ya tenemos el proyecto creado. Lo primero que vamos a hacer es insertar una vista. A esta vista la llamaremos principal. El proyecto puede tener varias vistas, pero una de ellas tiene que ser la principal. Podemos adaptar el tamaño de la pantalla a dispositivos móviles. Vamos a cambiar el color del fondo. La anchura y la altura dejamos como está, que se adapte a la pantalla, que mantenga la relación de aspectos. Y en display vamos a zoom y lo ponemos al 50% para verlo perfectamente.
Bueno, ya tenemos el fondo de la vista. Vamos a añadir elementos. Lo primero que vamos a poner es un texto a modo de título. Vamos a poner curso Iwon. Seleccionando el objeto, vamos aquí, Graphical Properties, y vamos a poder cambiar el tamaño del texto, el color. En relleno, cambiamos el color a blanco. Ahora vamos a poner a los lados del texto dos logotipos, el del instituto y el departamento. Hacemos clic en Create Image, seleccionamos los archivos y ahora le damos un tamaño a la imagen, por ejemplo 150 por 150. Repetimos el proceso para otra imagen, el logotipo del departamento. Proceso es igual. Ajustamos ahora un poco las posiciones para que quede más o menos centrado. Eso ya depende de cada uno. Y vamos a introducir aquí un rectángulo para que estén en él los elementos que vayamos colocando en la interface. Y ya tenemos el escenario donde van a situarse los elementos que formarán la interface. Empezamos por un botón, 300 por 50 o un poquito menos, 250 por 50 está bien. Y ahora, teniendo el objeto seleccionado, en la parte inferior, Graphical Component Properties, aquí podemos ponerle una etiqueta. Vamos a ponerle marcha. Y un tamaño de letra mayor, 40. De manera que con este botón vamos a modificar la variable marcha. Ahora vamos a hacer una cosa muy importante, y es importar las variables que tenemos en el Iwon a nuestro proyecto de V1. Para ello vamos al menú Proyecto, Import Tags, con las credenciales ya están escritas, Import. En estos momentos las variables que tengamos en el Iwon, ya sean del PLC Omron o de cualquier otro PLC, de cualquier otro servidor, hemos hecho solamente el servidor Fins, pero podríamos hacer otros, todas las variables del Iwon ya están asignadas a nuestro proyecto de V1. Ahora tenemos opciones de realizar acciones con este objeto para modificar esas variables. Las acciones son para modificar las variables, o las animaciones, que es lo contrario, es que el objeto cambie de forma, de color, de transparencia, es decir, que se anime en función de las variables que tenemos en el proyecto. Empecemos por enviar un comando, la acción de enviar un comando. Esto se realiza para modificar una variable booleana. Aquí tenemos que elegir qué variable booleana queremos modificar. Es importante que en el Iwon hayamos marcado el tipo de variable que es, para que aquí V1 sepa cuáles son las variables booleanas y que nos muestre solo las que vamos a poder utilizar. En este caso, marcha. Queremos que se establezca un 1 a esa variable cuando se interactúe con el botón. Queremos que después de un segundo vuelva al estado de reposo, es decir, queremos que no tenga enclavamiento. Podríamos poner un mensaje de confirmación tipo, ¿estás seguro que quieres ponerlo en marcha? Pero lo vamos a dejar en blanco. Ahora vamos a poner otro texto. O mejor, copiar el que ya tenemos. Control C, Control V, lo pegamos, ponemos un tamaño un poco menor y aquí en el texto, en vez de curso Iwon, vamos a poner conteo o contador. Mejor, 2 puntos. Copiamos de nuevo este texto y lo pegamos. En este texto que acabamos de pegar es donde va a aparecer el valor entre 0 y 10, que es el contador de arranques de nuestro sistema. Por tanto, a este elemento le vamos a añadir una animación. ¿Qué animación? Pues que cambie de valor, que cambie su texto en función de una variable.
Si esta variable es un valor numérico, pues tendremos que elegir aquí primero la opción text y después measure. Seleccionamos la variable, fijaros que solo nos aparece la única variable posible, que es número de arrancades. Las demás variables son booleanas y le damos a OK, que no nos muestre decimales, y con esto ya está. Nos aparecerá ahí el número de arranques. Vamos a poner un rectángulo para que cambie de color en función del estado de la única salida que tenemos, de una salida booleana. Por tanto, nuevamente es una animación. En este caso quiero que cambie de color y en función de un state. ¿Por qué? Porque es una variable booleana. Seleccionamos la variable Eixida y ahora aquí en la parte de abajo tengo la opción de, para que cuando valga 1 la variable, modificar tanto la línea como el relleno. Voy a modificar solo el relleno. Cuando esté a 1 voy a poner un verde brillante. Y cuando esté a 0 voy a poner un verde menos brillante. Y ya está. Con esto ya está vinculado. Ahora voy a poner, para controlar la parada, un botón predefinido que ya tiene View en Drawing Symbol. Tiene una colección de elementos con un comportamiento ya programado. Tienen un aspecto más acabado. Voy a elegir una seta de color rojo. Le vamos a dar un tamaño un poquito mayor, 120 por 120, y lo situamos donde queremos. Y ahora, para vincular este objeto con la variable paro de mi Ewon, tengo que usar el Symbol Tag Editor, ya que esto es un símbolo. Selecciono aquí y en la parte inferior tengo el asistente que me va a mostrar las variables que puedo asociar a este símbolo. En este caso voy a elegir parada. Y ya lo tengo. Con este botón controlaremos marcha, con este la aturada, con este el contador de arranques y con este el estado de la salida. En el vídeo anterior estas son las 4 variables que teníamos en el Ewon, pero he añadido una que es el reset del contador, porque este contador cuando llega a 10 ya no sube más. Entonces, para hacer pruebas voy a acceder a la interface de Ewon, voy al apartado de valores y aquí observo que tengo una variable que no pusimos en el vídeo anterior. Si vamos al programa de Sysmac, observo que el reset del contador, esta variable, si vamos a variables globales, está alojada en el canal D3 en el bit 0. Por tanto, es suficiente información para crear en mi Ewon una variable que, como veis aquí, está en el canal 3, bit 0, de manera que en Viewon, como he importado todas las variables, también tengo disponible esta de reset. Copio el botón, lo pego y lo voy a vincular a esta variable de reset. Antes le voy a cambiar la etiqueta, voy a poner reset. Y en las acciones voy a elegir el reset del contador. Pues con esto ya estaría toda la interface vinculada a las variables, pero antes de subirlo al dispositivo tengo la posibilidad de hacer en el propio Viewon una pequeña simulación. Le damos al play, nos pide que guardemos antes y aquí tenemos cómo se vería la interface y abajo tengo unas tablas con los valores de las variables que yo puedo ir modificándolas a mano. Por ejemplo, la de la salida le puedo dar que tenga un comportamiento parpadeante, un periodo de 500 milisegundos, y observo que el efecto que quería conseguir se ha logrado. Cuando activo marcha, la variable marcha que tengo aquí abajo se activa true y después de un segundo vuelve al estado anterior. El estado anterior no es false, ya que como no está conectado no sabe qué valor es y por eso aparece invalid. Con el pulsador de aturada, igual. Ahora le tenemos a true y hasta que no desbloqueemos el pulsador no vuelve a false. Por ejemplo, puedo simular que el número de arrancades
esté con un valor ya, por ejemplo, el 6, y automáticamente se verá representado en el texto que yo tenía asociado a esta variable. O cuando hago reset, observo que el reset ha pasado de invalid a true y después de un segundo vuelve a valor invalid. Evidentemente el contador no se resetea porque aún no está subido en el Ewon y por tanto el PLC no está actuando. Queda la simulación más o menos, ya es lo que quería conseguir. Es una interface muy sencilla. Lo que vamos a hacer ahora es subirlo al dispositivo. Proyecto, Export to Device, nos pide las credenciales. Y bueno, este proceso es un poco más largo de lo que habéis visto. He acelerado un poco el vídeo. Si ahora quiero acceder al servidor Ewon, puedo hacer clic aquí y directamente no me va a mostrar la vista clásica, sino que me va a mostrar ya la vista que acabo de programar. Fijaros que la salida ya está en verde oscuro, eso significa que ya está leyendo un 0. Puedo activarla, el contador ahora efectivamente funciona. Activo el paro, se para, desenclavo el paro. Activo de nuevo la marcha, la salida se activa, el contador funciona. Lo vuelvo a activar, todo va funcionando perfectamente. Desenclavo el paro y ahora voy a resetear el contador. Fijaros que ahora sí el contador vuelve a 0 porque es el PLC el que está ejecutando el programa. De hecho, podría ver al mismo tiempo la interfaz gráfica y me voy al Sysmac, me conecto online, voy al programa y observo que, voy a hacer esto un poco más grande, observo que cuando interactúo en la interfaz gráfica, pues el Sysmac reconoce que esas variables están cambiando y por tanto me las muestra. Lo paro, desenclavo, funciona perfectamente. Le doy al reset y se resetea. Todo perfecto. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo puedo alternar entre la vista clásica del servidor Ewon y la vista gráfica que le acabo de subir a la memoria del dispositivo. Aquí tenéis un resumen en función de la opción que tengamos por defecto. ¿Cómo se modifica esta opción por defecto? ¿Cómo selecciono la vista clásica o la vista gráfica? Pues bueno, vamos al servidor de Ewon, que de momento arranca en la vista clásica, pongo mis credenciales, vamos a configuración, principal e identificación. Aquí podéis ver página principal definida por el usuario y solo tengo dos opciones, la clásica o la de View On. Si dejo la de View On y le doy a actualizar, cierro y vuelvo a abrir el servidor, observaré que ya me aparece la vista gráfica. Si ahora quiero, después de configurar la opción por defecto de vista gráfica, acceder a la vista clásica para modificar algún parámetro del dispositivo, tengo que borrar todo lo que aparece después de la IP y poner index.shtm. En este momento cargaré la vista clásica, aunque por defecto, la opción por defecto que tengo ahora mismo es la de vista gráfica. Bueno, y con esto se cumple el segundo objetivo del vídeo y finalizamos por hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.